Acabas de dar a luz y sientes una tristeza constante, ganas de llorar en todo momento, pérdida de sueño, fatiga, ansiedad, miedo, enojo, frustración, mucha preocupación por tu bebé o falta de interés en él. Incluso has experimentado pensamientos agresivos hacia ti o tu hijo. Si te identificas con algunos de estos sentimientos, puedes estar atravesando por una depresión postparto y por ello es importante que busques ayuda y apoyo. Habla con tu ginecólogo o consulta a un especialista en salud mental, ya que reconocer estos síntomas es el primer paso hacia la recuperación. También debes saber que no eres la única que está pasando por esto, ya que el 10 al 20% de mujeres atraviesa por esta enfermedad después de dar a luz. Recuerda que no estás sola y hay recursos disponibles para ayudarte a gestionar esta etapa. En este capítulo de Más allá del rating, nuestra misión es explorar las emociones maternas y analizar este tema que toca el corazón de muchas mujeres y sus familias. El trastorno depresivo es una realidad que merece ser comprendida y abordada con empatía. Conversé con Gabriela Falcón, psicóloga de profesión, pero también una madre que tuvo depresión postparto y después de una larga lucha superó esta condición y con su testimonio ahora busca ayudar a otras madres a entender esta enfermedad. Comencemos. Hola Gaby, quiero darte la bienvenida a Más allá del rating y también agradecerte por sugerirnos este tema a través de nuestra cuenta de Instagram y me planteaste la oportunidad de hablar sobre la depresión postparto y me parece realmente importante porque es un tema del que no se habla o realmente no se le da la importancia que merece, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Isa, por la invitación. Realmente para mí este tema es muy profundo, llega a tocar hilos muy sensibles dentro de mí, pero por lo mismo lo quiero compartir también. Claro, atravesaste tú personalmente por una depresión postparto, pero también lo importante y lo ideal en esta entrevista que también conoces desde la parte médica, desde la parte clínica, porque eres psicóloga, entonces vamos a poder abordar el tema desde ambas perspectivas. Pero primero entonces, para entender qué es la depresión postparto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un tema importante de cambios hormonales, biológicos, físicos dentro de la mujer. El mismo hecho de dar a luz es un nuevo ser que nace y este nuevo ser que nace viene con una dependencia importante hacia su madre. Entonces, estos cambios mentales y psicológicos para las mujeres que nos vemos dentro de nuestros primeros hijos principalmente, porque se da la mayoría de veces en las madres primerizas. Después de esto, la depresión te va a presentar pensamientos muy obsesivos, pensamientos extraños, raros, y que también esto conlleva a tenerlo por largos periodos. No es de un día, 2 días, sino que son pensamientos recurrentes. Adicional, es importante saber que cuando uno da a luz, los primeros 20 días o las primeras 2 semanas, 3 semanas, vas a tener este llanto incontrolable, esta tristeza, algo te falta. Claramente físicamente te sacaron un bebé, en un ser humano, entonces te llega a hacer falta también. La depresión tiene muchísimos otros componentes que son comórbidos, entonces dentro de estos tenemos la parte de la ansiedad. También ha habido, y la tendencia es que las personas que hayan sufrido una depresión anteriormente, dentro de su historia, también vuelvan a presentar como depresión postparto. A ver, pero hagamos entonces una diferencia aquí. No es lo mismo que un maternity blues o que una tristeza postparto, que es normal, prácticamente normal después de dar a luz. No es lo mismo, los primeros días es normal, se puede confundir los síntomas porque te sientes muy irritable, tienes tristeza profunda, ganas de llorar muchas veces, te sientes hasta impotente de poder ser madre y poder responder con el nuevo bebé que tienes. Esto se va a presentar, realmente la diferencia es en el tiempo que se presenta. Si es que tú tienes tus 20 días, tus 21 días, estas emociones, está bien por estos cambios que se están produciendo. Pero si es que esto ya pasa a sentirse repetidas veces dentro de un mes, 2 meses, ya viene a empezar a verse como un diagnóstico de depresión postparto.
Entonces, por lo que me dices, los síntomas podrían llegar a confundir a una mamá por lo que está atravesando. Entonces, ¿cuáles son los síntomas para tener en cuenta las diferencias de una tristeza posparto y una depresión posparto? Perfecto. La primera que te había mencionado es el tiempo de duración. Si es que uno persiste en estos síntomas, sí es importante empezarlo a ver cómo tratarlo. El primero va a ser esta tristeza profunda, que lo mantienes en los primeros días, pero se agudiza después de estos días. Siguiente, no disfrutas de las cosas que te gustaba hacer. Por ejemplo, ver televisión, un tema de salir a hacer deporte. Estas actividades que tú disfrutabas, ya no las disfrutas de igual manera, también viene a ser otro síntoma. Adicional a eso, también tienes un tema de ansiedad. ¿Cómo se expresa la ansiedad? Definitivamente puedes tener muchas ganas de llorar, mucha angustia, y esto ya viene a ser un síntoma. Adicional a eso, pérdida o aumento del apetito. Importante, si es que uno está perdiendo el apetito y es realmente algo que te está llamando la atención o está aumentando con la ansiedad, definitivamente ya es un síntoma. Estos serían como los principales, pero el que no, el que es ya el que realmente deriva a ser una depresión postparto, son los pensamientos negativos, estos pensamientos obsesivos de una manera que tú repites y se encuentra en tu diario vivir con este nuevo rol que tienes como madre, pero está. Y la mayoría de veces se presenta como miedos, angustias, frustraciones, tienes miedo a lo que tú estás enfrentando, te crees incapaz. Entonces esto te deriva ya en ser una depresión postparto. ¿Y cuál es la incidencia de la depresión posparto? ¿A cuántas madres afecta? Puede afectarles de un 10% a un 20% es lo que se tiene hoy por hoy en estadístico. Del 100%, el 20% puede llegar a tener depresión postparto. Pero prácticamente la gran mayoría se atraviesa esta tristeza posparto. Sí, la gran mayoría, por no decirte todas, atraviesan estos primeros 15 días de adaptación. Y esta adaptación es 100% química, biológica, porque tienes estos cambios hormonales súper fuertes, físicamente también tienes que nuevamente todo tu organismo cambia. Hay muchas madres que lo tienen desde la parte de no querer tener ningún acercamiento con el niño, con el bebé, porque les da miedo o definitivamente no tienen la realidad de ese momento, viven todavía la parte en la que todavía eran madres con su gestación, pero no tenían a su hijo. La otra, que es la que a mí me pasó, que es el miedo a que el bebé muera, que le pase algo. Entonces, estos pensamientos que causan en ti, te limitan, yo siempre digo, te limitan, pero sobre todo tienes un miedo profundo, ese frío cuando sientes dentro del cuerpo que va a pasar algo que pasó, es constante, es todo el tiempo. Y esto es que la cabeza en sus momentos cuando ya está en una depresión nos juega mal, porque la cabeza nos hace pensar cosas que probablemente nunca van a suceder, pero nos hace pensar más allá. Y es cuando sí hay que levantar la mano y ver que puede ser más complicado de lo que creeríamos. Entonces cuéntanos cómo tú te diste cuenta que algo no estaba bien contigo, cómo comenzaste con esta sintomatología, ¿qué pasó en tu caso? Ok, en mi caso pasó que yo di a luz, todo estuvo muy bien, tuve una maternidad bastante tranquila, pero pasa que José Ignacio, que es mi hijo, cuando nació, para mí primero fue el primer encuentro de los dos. Yo muy nerviosa, José Ignacio lloraba. Ya desde ese momento lo vives de diferente manera. No es como lo veíamos en la película, en el video, que está todo romántico, sino acá estás tú adolorida, estás dormida, más o menos dormida. Yo tuve un parto cesárea. Entonces, más o menos lo tomas desde ahí. Luego viene la parte de la lactancia, que es una parte esencial en el momento que estamos dando un diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como mamá y de manera cultural pasa que la lactancia viene a ser un sí, o si no tu hijo no va a estar bien alimentado. Es bueno los primeros 6 meses, pero de una forma saludable. Y cuando yo lo digo saludable, es que la mamá no tenga una salud mental y que esté tranquila al rato de la lactancia. Entonces, todos estos cambios vinieron. Yo quería un parto humanizado en ese momento
Esto fue hace 7 años y como que de moda estaba la parte de partos humanizados. Había hecho todo para que sea, primero, un parto natural. Segundo, que la lactancia sea inmediata. Para esto supuestamente me preparé, pero todo fue lo contrario a lo que me fui preparando dentro de los cursos prenatales. Todo fue terrible, todo fue diferente. Y entonces de ahí empecé a enfrentarme a otras cosas. Bueno, salí del hospital, llegué a casa. Eso es también otro show que te enfrentas, porque en el hospital y en la clínica aún tienes una ayuda. Si no es las enfermeras, está el doctor, tienes una ayuda. Pero cuando ya te cambias del hospital a la casa, ya te enfrentas tú al 100% al ser mamá. Claro, y tu vida cambia Tu vida de un cambia día para de un otro. día para el otro. Cambia de un día para el otro. Tus prioridades cambian, aunque tengamos en mente que sí viene un hijo, pero se hace efectivo el momento que nace. Entonces, José Ignacio nació, yo estaba con el parto, había nacido, todo bien, vamos a la casa, desde ahí empezó todo. Tuve un tema de lactancia bien complicado. Los primeros días es duro, es difícil, porque nosotros químicamente, hormonalmente y físicamente estamos produciendo leche. Y obviamente el cuerpo entra en un shock. Este shock lo demuestra, nos duelen los pechos, te sientes cansada, entonces te duele, además que te lastima porque definitivamente el bebé no tiene un buen agarre en un inicio, por más que hagas los cursos que hagas. Yo tuve hasta especialista de lactancia y nada de esto quitó lo que después se vio. Bueno, pasaron los primeros días bastante difíciles, los 3 primeros días. Después yo empecé esta parte de que uno empieza con, estará respirando, respira bien, no respira bien, se morirá porque no respiras. Y es importante que es el poder nosotros psicoeducarnos antes de dar a luz. ¿Y qué es psicoeducarnos? Es el poder entender qué es la muerte de cuna, qué es lo que pasa con la muerte de cuna, pero desde una manera mucho más de informarte y no enfermarte con la información. En mi caso, yo sí me enfermé con información porque lo empecé a ver después de dar a luz. Y total es que esto de la muerte de cuna a mí me llevó, pero profundo, con un miedo. Yo a José Ignacio empecé, no dormía ni en su cuna, mucho menos en ningún lado, sino yo lo hacía dormir sobre mí. ¿Y por qué lo hacía dormir sobre mí? Porque Porque yo tenías sentía que el miedo. corazón respiraba, o sea, yo sentía su respiración. Claro. Y esa era la única manera que yo me sentía tranquila. No necesitaba ni el Ah, espejito, ni el sentir, sino yo le necesitaba claro, ni levantarte a sentir, cada rato ni para ver si es que está levantar. respirando. Claro, Pero uno no duerme ni no bien, estás dormía, intranquila. no dormía, definitivamente no dormía, porque me daba miedo que cuando José Ignacio duerma deje de respirar. Claro. Entonces, estos fueron los primeros síntomas que tuve. Obviamente una tristeza que es inexplicable, porque esta tristeza es profunda, es que es un duelo que se vive de una manera porque tú te estás dejando lo que fuiste antes y te conviertes en otra persona. Entonces es un duelo que lo vives y así se lo experimenta. Es que hay cambios hormonales, hay cambios en tu cerebro, cambios en tu vida. Es muy duro todo este proceso que pasa en las mamás y que muchas veces, como decimos, no nos atrevemos a hablar por miedo, pero lo que tú decías, esta educación es importante, esta información que tenemos que, cosas que aprender sin duda antes de dar a luz. Pero yo creo que también es importante que los especialistas, que los médicos, los ginecólogos te hablen de esto que viene posterior. Yo creo que de esto no se habla, no te lo dicen. Entonces, como no te lo dicen, no lo esperas y te asustas. Totalmente. Es algo que es una oportunidad de mejora para el proceso dentro de la familia, dentro del sistema familiar y también para la parte médica, el poder informar de esto, porque es un síntoma que lo vas a tener, corto o se convierte en depresión, pero lo vas a tener y sería tan bueno que desde el sistema médico, el sistema de salud, desde el mismo ginecólogo nos comentes qué tenemos, o sea, ¿qué pasa cuando empezamos a tener estos síntomas? ¿A dónde debemos de acudir? Hacer una interconsulta, el tener un psicólogo, creo que es muy importante y no solo para la madre, es para todo el sistema familiar, porque el sistema familiar viene a ser tu red de apoyo. Y el red de apoyo, uno se construye lamentablemente después, cuando ya eres mamá, cuando esta red de apoyo debería de construirse antes. Pedirles, decirles, qué es lo que tú necesitas como mamá, qué es lo que no necesitas. Por ejemplo,
¿Qué rol tú quieres de tu madre contigo? ¿Qué rol quieres de la familia de tu esposo contigo? ¿Con qué amigas? ¿Con quién cuentas para el momento en el que sientas esta crisis? Lamentablemente, como no se lo ve antes, no se prevé, te encuentras sola, cuando realmente no estás sola. Claro, es que cuando estás embarazada, tú eres la persona importante, todo el mundo se preocupa por ti. Cuando nace el bebé, todo el mundo se preocupa por el bebé. Entonces muchas veces viene la familia, vienen las mamás, vienen las suegras, claro, por ayudar, no empatizan con la madre y la madre en esos momentos tal vez no quiere escuchar lo que te tienen que decir porque muchas veces es la presión. A ver, yo hice esto, tienes que hacer esto, o a mí me funcionó esto, ¿por qué no haces esto? Y uno dice, por Dios, es mucha información, o sea, tengo que ir de a poco. Así es, y sobre todo porque nosotros nos autoexigimos. Queremos ser la mamá perfecta, queremos ser la mujer perfecta y queremos tener esta maternidad, como les mencionaba, romantizada, perfecta. Nació el bebé, duerme perfecto, uno está muy bien. Cuando uno realmente se ve al espejo los primeros días de dar a luz, te asustas porque eres otra persona, estás físicamente súper hinchada muchas veces, no es que das a luz y físicamente regresas a como eras antes para nada, toma su tiempo. Entonces definitivamente hay un tema de psicoeducar antes de dar a luz, de dejar de romantizar esta etapa de la vida, sino convertirles en algo real y más que real, el entender qué cosas pueden pasar después. La depresión se viene a dar definitivamente porque quieres ser más fuerte de lo que sientes. Y entonces el cuerpo lucha con eso, la cabeza lucha con eso. Entonces prefieres tener esta coraza, que es, estoy bien, no me pasa nada, no lloro, no nada, pero realmente por dentro están pasando muchísimas más cosas. Pero justamente lo que tú decías, Gaby, culturalmente la sociedad idealiza la maternidad y es por eso que las mamás nos sentimos tan presionadas y muchas de veces no nos atrevemos por miedo a que nos juzguen a decir lo que estamos sintiendo en ese momento. Totalmente. El tema de sentirnos juzgados en todo momento va a existir. Esta parte y va a existir desde antes, mucho antes de ser madre. Siempre hay una sobreexigencia sobre las mujeres. El de tienes que ser buena chica, comportarte bien, buenos modales. Luego viene el te casas, tienes que casarte bien, tienes que tener todo, ser buena mujercita con tu esposo. Y luego, obviamente, viene el rol de mamá. Este es el rol enorme, el rol social que nos deben de dar, que sí, hoy por hoy hay varias tendencias, ya no todas las chicas quieren tener hijos, que es respetable, pero cuando éramos ahora que sí, te casabas y obligadamente tenías que tener un hijo, y esa responsabilidad no es del padre, es de la madre. Entonces, como mujeres seguimos siendo responsables y de tener, de ser perfectas dentro de estos roles. Entonces, como te mencionaba, la parte cultural nos lleva a pensar que somos unas mamás perfectas y que la perfección está bien, que niños buenos, niños perfectos, sanos y nosotros impecables. A nosotros no nos pasa nada. Y la realidad es que no es así. A nosotros nos pasa muchísimo. Nos pasan muchas cosas cuando estamos siendo madres, cuando somos mujeres. Tenemos otro tipo de roles, otro tipo de retos en la vida que no necesariamente son iguales, ¿no? Ujú. En tu caso me comentabas que comenzaste a sentir y a tener estos pensamientos repetitivos de que algo malo le iba a pasar a tu bebé, pero eso es usual muchas veces cuando uno está en este periodo. ¿Cuándo dijiste, bueno, a mí me pasa algo más, tal vez sentiste que esto ya se te fue de las manos, que ya era una cuestión para preocuparse? Ok, te cuento, el mismo hecho de tener la formación de psicóloga, de una u otra manera no ayudó, porque tenía el conocimiento y sabía el momento que yo ya tenía los síntomas de una depresión postparto. ¿Qué pasó? Yo por el tema de la lactancia, había hecho tanto curso de la lactancia sana para el niño, yo ya había sentido que estaba deprimida. Pero ¿qué pasaba? Yo decía, si es que yo digo a alguien o dejo ver mi tristeza, me van a tener que medicar. ¿Y qué pasa si es que te medican? Sucede que ya no puedes dar de lactar porque obviamente tienes antidepresivos y viene a ser otro tema que no necesariamente puedes seguir con la lactancia. Como yo no quería eso, estaba tan metida en el tema de la lactancia, yo empecé a ocultar los síntomas que tenía.
Entonces, probablemente para mí era un sufrimiento interno muy fuerte y por fuera transmitir que yo estaba bien. No lo conversabas con nadie. No lo conversaba con absolutamente nadie, no iba donde una psicóloga que claramente si hubiera ido a tiempo donde una psicóloga, todo esto no lo hubiera tenido que pasar. Pero como no lo quería, no quería que nadie se dé cuenta, no buscaba la ayuda, esto se fue haciendo agudo, luego se fue crónico. Yo realmente a mí me diagnostican depresión postparto al año 3 meses de José Ignacio, porque también a esto le atamos estos roles de las mujeres que ahora tenemos, que son muy buenos, pero que demandan mucho de nosotros. Yo regresé a mi trabajo que me demandaba muchísimo tiempo y más que tiempo, muchísima importancia en el ser, el conocer. Yo viajaba muchísimo en esa época. Entonces era muy duro manejar este estrés laboral más el tema de maternidad. El conjugar las dos cosas es al principio complicado, porque tú te vas por un periodo de maternidad, dejas tu trabajo, tu día a día, y después de ser mamá regresas. Ya no eres la misma. Hasta tus motivaciones han cambiado. Entonces, en mi etapa, en esa etapa que yo estaba viviendo la mejor etapa de la parte profesional, la mejor que podía haber tenido, pero también era madre. Y entonces, entre estas dos luchas de roles, vienes a confundirte un montón, vienes a sobreexigirte demasiado y que en las dos cosas quieres no ser buena, quieres ser perfecta. Y eso no existe. Entonces caí en burnout. Burnout estamos hablando que es estrés laboral, que ya es un nivel bastante elevado. Y la depresión postparto. Tuve que dejar de trabajar y a mí me internaron un tiempo en el hospital, 3 días exactamente. Recuerdo que el psiquiatra le decía a mi esposo y a mí que no era un tema que yo necesitaba mucha medicina, sino lo que yo necesitaba era descansar. Lógicamente, 1 año, 3 meses yo no había descansado, yo no tenía 8 horas de sueño, yo tenía muy pocas horas de sueño y esta calidad de sueño era muy mala, porque tenía estos pensamientos de muerte, estos pensamientos de llega a la meta de la oficina, tienes que llegar a cumplir. Entonces, esta sobreexigencia sobre mí fue demasiada. Claro, pero cuando ya te internaron, tú ya habías buscado ayuda. ¿Cuándo tú rompes el silencio y dices, bueno, sí, me está pasando algo, o en tu familia se dieron cuenta? A ver, Carlos, que es mi esposo, él se dio cuenta como a los 3 meses de haber nacido José Ignacio, porque en algún momento estábamos viendo una película y sintió que yo estaba temblando. Yo no me había dado cuenta, lógicamente. Y él me dice, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y yo le digo, o sea, desde dentro, con miedo por más que sea tu pareja, tienes miedo, o sea, porque sientes miedo de ser juzgado. Le digo, ¿sabes qué? Todo el tiempo vivo pensando que José Ignacio se va a morir. Y pienso yo, eran mis pensamientos, por eso digo que es tan importante lo que tú piensas, lo que te genera la cabeza. Y yo pensaba, o sea, y si se muere, ¿cómo aviso a la familia? ¿Dónde le voy a enterrar? O sea, había un montón de pensamientos bastante, te digo, tristes, pero dramáticos. Y más que dramáticos, obsesivos. Ahí todo el tiempo. O sea, tú no solamente te imaginabas o pensabas que algo malo le podía pasar al bebé, sino que tú ya en tu mente te imaginabas todo lo que pasaba posterior, hasta cómo le comentabas o le dabas la noticia a tu familia. Así es, hasta eso. O sea, que el dolor que yo podía haber sentido, o sea, ya era mucho más allá. ¿Qué pasó en esos momentos? Empecé a ir, tuve tal vez 2 terapias psicológicas, pero ya te digo, estaba tan a full de los tiempos porque regresé al trabajar, no tenía tiempo para nada. Recuerdo en una ocasión que a José Ignacio le tenían que poner una vacuna y yo, como no tenía el tiempo, la persona que cuidaba a José Ignacio le llevó a la pediatra. Yo llegué únicamente a tomarle a José Ignacio para que le pongan la inyección y de las mismas entregué a la niñera y volví a salir. Entonces, habían cosas que definitivamente no se estaban generando de buena manera, ¿no? Pero además es el sentimiento de culpa que una mamá tiene al no poder pasar tiempo por A o B circunstancia con su hijo o porque tiene que dejarle y uno se siente mal. Totalmente. La culpa es algo que lo vas a cargar 100% y la depresión nace de la culpa. Entonces uno se siente culpable por lo que hizo y por lo que no hizo. Entonces esta culpa es como una bola de nieve, sigue creciendo, va sumando, va creciendo y en un momento llegas a no poderla
y a sostener, ya físicamente empiezas a somatizar estas emociones y te empiezas a convertir en una persona que no eres, porque estás llena de inseguridades, dudas. Tienes, en mi caso, y está también dentro de los síntomas, tienes cansancio mental. Entonces, este cansancio mental no te permite concentrarte. Si te sobreexiges dentro del trabajo, probablemente hay muchos olvidos. Yo recuerdo que con mi jefe apostaba y le decía, nunca me dijiste. Y mi jefe me decía, no, yo sí te dije. Entonces, el llegar a olvidarte cosas, tener que apuntar, la sobreexigencia de llegar en todo, de ser primera en todo, ser buena mamá, ser buena esposa, ser buena hija, ser buena colaboradora o empleada, eso te lleva a tener esta bola de nieve de culpas enorme, enorme. Y en tu caso, ¿qué te ayudó a gestionar esta depresión postparto? ¿Cuál fue el camino que seguiste? Ok. Sí tomar algunas acciones de cambios importantes. Dejé de trabajar por lo menos 6 meses. Como les comentaba anteriormente, para mí fue la etapa más bonita en la parte laboral, cuando me quedé embarazada, el poder procesar esta información, el dejar de ser un ejecutivo laboral y convertirte en una mamá, en poder dar el rol en su momento. Tuve el apoyo de la familia que me permitió poder dejar de trabajar y tener un periodo de poder descansar, de poder quitarme estas culpas, de quitarme estas tantas responsabilidades que tenía y dedicarme a una que era José Ignacio. Esa fue una primera ayuda muy importante. Claro que viene después de lo que te comento, que tuve que internarme. Luego tuve tratamiento farmacológico, que también es súper importante, pero creo que lo que más te va a ayudar es el poder conversar del tema, es poder sacar estas cosas que se te están quedando en la garganta, en el corazón, y no lo dices. ¿Y cómo lo puedes hacer de la mejor manera? Es ir con un terapeuta, un psicólogo, que te va a permitir tener algunos métodos de cómo manejar estas emociones. Se aplica mucho la terapia conductiva conductual cuando tienes depresión postparto. En mi caso me ayudó muchísimo y de poco a poco pude salir. Es importante también que sepan que no es que una depresión postparto sales de hoy a mañana, sino hay un proceso que se debe de ir manejando para poder llegar a sentirte sano. Si tú a mí me preguntas si ahora yo me siento 100% sana y José Ignacio tiene 7 años, no. Son cambios que vives totalmente todo el tiempo. Cuando es bebé, tienes unas necesidades. Cuando van creciendo, las necesidades van cambiando y nosotros vamos cambiando con esas necesidades. ¿Por qué crees que las mujeres no nos animamos a contarlo, a hablar con otras personas? ¿Por qué no expresamos lo que estamos sintiendo en ese momento? Principalmente yo creo que tenemos miedo de comunicarlo por ser juzgadas, como conversábamos hace un momento. Que nos juzguen, el que esto no conversamos siempre. O sea, si es que tú te reúnes con un grupo de amigas, debe ser muy íntimo para que llegues a conversar de estos temas, ¿no? Porque si no, se ve por encima. Tuvo el embarazo perfecto, nació perfecto, la mamá perfecta, pero definitivamente no se da y este tabú que existe de poder conversar, de poder saber que no somos perfectas, que no somos súper fuertes, que tenemos cosas que nos debilitan, sería algo que ayudaría muchísimo en el proceso. La parte de salud mental toma fuerza de manera mundial después de la pandemia. Antes de la pandemia, y si pensamos solo en Ecuador, no había tanto enfoque en la salud mental. El ir al psicólogo, ya tú lo comentabas con alguien, estoy yendo al psicólogo, uy, ¿con qué estará? ¿Qué estará pasando? Claro, te quedaban viendo mal. Claro, y peor si es que tú dices que estás yendo donde el psiquiatra, o sea, definitivamente estás loca. Y el problema es que esos paradigmas están dentro de nuestra cabeza. Y como están dentro de nuestra cabeza, nosotros les vivimos. Entonces, para mí, cuando a mí me dijeron, tienes que ir a un psiquiatra, lloré, decía, ¿cómo puede ser conmigo? A mí esto nunca me está pasando. Y el poder tener a alguien que me decía, esto es como cuando cuando tienes temperatura, tienes que medicarte, exactamente desde el tema de salud mental. Y desde ahora, desde que te digo, desde el que pasa el tema de la pandemia y que se da un enfoque diferente a la salud mental, ya hay un tema de prevención. Y esta prevención ayuda de una u otra manera a que se vaya conociendo qué es la depresión postparto. Salir de este tabú, de realmente identificar qué es. Porque a veces se oye mucho, sales de por ejemplo, lo que sí
sea hoy mucho cuidado y tengas el posparto, que tienes síntomas de fiebre, se te zafan los puntos, hay un montón de temas que tienes médicos realmente, que son los 40 días donde debes de cuidarte para que esto no ocurra. Pero ahora lo ideal sería que estos 40 días también se vaya dando seguimiento al tema de salud mental. Claro, es lo que yo un poco, me parece que debería ser lo lógico y es lo que yo te comentaba, Gaby, que cuando uno va al ginecólogo siempre te hablan del proceso, ¿no es cierto? Del embarazo como tal, de estos 9 meses, de lo que sientes, que esté bien el bebé, del peso, pero poco se habla de lo que pasa después de dar a luz y todo lo que estos cambios que va sufriendo la mujer en su vida. Entonces, yo sí creo que se debería abordar, que los médicos te tendrían que decir lo que se viene y que si es que tienes cierta sintomatología, que lo hables, que busques ayuda. Yo creo que nos ayudaría a las mujeres saber que no nos está pasando nada del otro mundo, que es normal todo este cambio en nosotros, pero que sí, si es que lo hablamos y os conversamos, vamos a poder gestionar de una mejor manera lo que estamos viviendo. Totalmente. Pero Isa, como te comentaba, la salud mental debe ser preventiva. Entonces, yo lo que ahora recomiendo siempre es el poder psicoeducarnos antes de dar a luz, antes del proceso, porque la psicoeducación nos va a permitir ver de otro enfoque lo que nos está pasando. Bien, Gaby, hemos venido hablando de toda la sintomatología como tal, pero ahora enfoquémonos en las causas. ¿Qué provoca una depresión postparto? A ver, clínicamente, si lo vemos, provoca la parte hormonal. Nosotros perdemos mucha serotonina, dopamina, que son los que nos producen la alegría o la estabilidad. Entonces, en estos cambios físicos, hormonales, se produce esto. Entonces, esto te va a causar una depresión, sea depresión posparto o no posparto. Si es que tienes ya una carencia de estas hormonas, te vas a tener un cuadro depresivo. Ese es el uno que viene a ser el físico. Es importante también reconocer que nosotros somos un antes y un después, traemos una mochila y esta mochila también nos genera muchas veces depresión. Es qué vivencias has tenido, en el caso de la maternidad, qué pasó, cómo se produjo el embarazo, fue deseado, no fue deseado, fue unos 9, 8 meses sanos o un embarazo complicado. El momento de dar a luz fue cesárea, fue natural, qué impacto tuvo en cada uno. O sea, cada persona somos un mundo y este mundo no necesariamente tiene un checklist de cómo debes de sentirte el rato que tienes depresión, sino es un mundo totalmente diferente en cada uno. Por ejemplo, en mi caso, yo quería un parto natural y me había preparado con muchas cosas, con cursos, tenía una dula, pero no pude. Y para mí desde ahí empecé con estas frustraciones enormes de no dar a luz parto normal. Tuve una cesárea y para mí eso ya era una causal para la depresión. Para otras personas probablemente el parto normal puede ser muy duro, o cómo se concibió el bebé, cómo es tu sistema familiar también es importante, qué necesidades vas a tener cuando ya esté tu hijo. Hay necesidades económicas, hay necesidades afectivas, y todo esto puede ser definitivamente la causa para una depresión postparto. Es decir, hay cambios hormonales, hay cambios también físicos, porque incluso a nivel de nuestro cuerpo no nos sentimos bien, nos vemos diferentes, pero también hay estos factores externos que pueden ser ya a nivel familiar, a nivel social. Totalmente. Y vienen a ser estos los más fuertes, porque son los que no hablamos. Estos de hormonales se pueden trabajar cuando ya la mamá está en los 15 días, ya se va como poniendo en orden las cosas. 21, 15 días es el periodo. Pero de estos causales afectivos o sociales no se habla. Entonces no podemos saber esta mamá qué miedo tiene, qué está pasando en su familia, qué está pasando con su esposo, este niño fue deseado, no deseado, qué miedos tienes. Entonces, todo esto se tiene que trabajar de una manera de conversarlo, de hablarlo, de expresarlo, para poder saber qué es lo que a uno le está pasando. Además, que pueden llegar a existir casos extremos en los que incluso una madre puede llegar a atentar contra su vida o contra la vida de su bebé.
Totalmente, es importante reconocer que no necesariamente la depresión postparto se presenta con los mismos síntomas. Yo he tenido pacientes que, por ejemplo, la mamá quería morirse, o sea, ella no quería vivir, o sea, quería morirse porque se sentía totalmente incapacitada de poder cuidar a un ser humano. Otros que la mamá le rechaza completamente al niño, que no quieren ningún acercamiento y aún es un contacto ni siquiera piel a piel, o sea, le rechaza completamente desde un inicio, que también se presenta. Hay otros como la inseguridad de que, a mí era el caso específico de que se muera José Ignacio, pero en otros casos que también lo he visto, es el miedo a perderle o que le roben. Por ejemplo, yo tenía una paciente que me contaba y me decía, Gaby, yo tenía miedo que me roben a mi bebé. Yo todo el tiempo estaba pensando en cómo puedo identificarle. Pensaba en qué le pongo, qué hago, qué lunar tiene. Hasta en algún momento pensé en tatuarle el nombre. Entonces son estas ideas tan ilógicas que podríamos pensarlo, que si es que tú le cuentas esto a tu mamá, va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esos pensamientos? Es que yo sí le atribuyo netamente esto al cambio hormonal, es que es poderoso, es sumamente poderoso. Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de que le pase algo. También me imaginaba como si es que es algo, le va a pasar algo, si es que duerme, le va a pasar algo. Es como un miedo irracional, exagerado. Así es un miedo irracional. Por eso te decía que la mente es tan poderosa y estos pensamientos obsesivos se vuelven pensamientos muy obsesivos. Y también no solo en pensamientos, sino también en tu actuar con comportamientos obsesivos. Por ejemplo, las mamás primerizas o las mamás de por sí nos ponemos súper obsesivas con la limpieza, por ejemplo. Todo tiene que estar re limpio, el bebé cuidado y le toque a alguien, cuidado y está con gripe, o mejor no le visiten, o tienes que hacer tu proceso de limpieza antes de conocer al bebé. En mi caso, por ejemplo, yo no dejaba que nadie entre, o sea, yo prefería cero visitas, cero todo, nadie le podía acoger a mi bebé, nadie, o sea, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie, solo yo. Entonces, son estas cosas que ya se ven, el tema de extremada limpieza. Entender, Gaby, que si un día la casa no está limpia o si no le vayamos al bebé o no podemos hacer alguna actividad que habitualmente hacemos en el día, no pasa nada. No pasa nada, pero eso no lo vemos. Y también es como dos polos opuestos. Quieres toda la limpieza, todo, pero tú te olvidas de ti. Hay mamás, y yo te puedo decir en mi caso, que yo no comía, yo no me bañaba, por el hecho de estar pendiente, de que respire, de que esté bien. El bebé impecable, o sea, le cayó una babita, recuerdo, yo le cambiaba toda la ropa, pero yo no, yo estaba complicada. Eso también es duro, entender que tú, como ser humano, pasas en ese momento a segundo plano y tienes otra prioridad y uno se olvida de ser mujer, o sea, se olvida de uno mismo. Y básicamente esto a la final yo creo que también es duro porque uno está acostumbrado a una rutina, uno está acostumbrada a hacer sus cosas y después te encuentras en un momento en que ya no tienes tiempo para hacer muchas de estas cosas y eso también es frustrante, es duro pasar este momento. Totalmente. Vienes de un proceso en el que ha sido, la mayoría de casos, obviamente, en que tú eres el centro de atención. El cuidado a la bebé, qué linda se le ve embarazada, cuidado que quieres comer y todo. Pero de la noche a la mañana, el momento que nace el bebé, dejas de ser totalmente el centro de atención. ¿Y quién se convierte en el centro de atención? Es el bebé. Entonces, desde esos cambios que tú vives en tu mente y te das cuenta que todo no va a volver a ser igual que antes, es un proceso de aceptación, de volverte a aceptar, de reconocerte como la nueva persona que eres. Porque, por ejemplo, en mi caso y en muchos de los casos, es un cambio de 360 grados. Uno se convierte en otra persona, salen los miedos más oscuros que tienes, pero también salen las emociones más bonitas que sientes. Entonces somos como los dos polos, ¿no? Y hasta poder lograr este equilibrio como mujer y como madre y con todos los roles que tienes, es un tiempo. Y este tiempo nos debemos de permitirnos, nos debemos de poder regalarnos a nosotros mismos y no tanto autoexigirnos. Eso entenderlo y también que lo entienda la sociedad, porque yo pienso que nos exigen mucho al momento de que, por ejemplo, a nivel laboral, piensan que se acabó la cuarentena, que estás lista tal vez para regresar al trabajo y que uno regresa igual. Y no es así, porque
El posparto puede durar, entiendo, de 2 a 3 años incluso, o sea, no es el mismo tiempo para todas las mujeres o el mismo caso. Así es, yo como te decía, cada uno vive su mundo, cada uno es un mundo diferente. Ujú. Entonces, para algunas mujeres probablemente tuvieron a su hijo y no pasó nada. Y sí, no Claro, hubo siguieron con problema. su vida. Pero para otros, como en mi caso, sí fue un cambio súper grande, fuerte, muchas decisiones que tomar. Entonces, cada caso es particular, pero sí hay que considerarlo que la depresión postparto es real, existe. Y ¿En qué no, momento ya te comenzaste a sentir bien contigo misma? Dijiste, bueno, ya pasó la etapa más dura, vamos a continuar. cuando ya empecé a disfrutar de mi hijo y de sus procesos, porque todo me daba miedo, entonces no le veía bonito, o sea, decía yo, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando yo ya sentí que ya podía disfrutar de las cosas que hacía José Ignacio, que no me daba miedo el dejarlo en la guardería, el poder ir a algún lugar sin miedo de que se infecte de algo, porque uno es increíble cómo piensa tu mente, a sentirte más alivianada. Y ese proceso sí lo pude haber sentido tal vez a los 2 años de José Ignacio. Pero esto gracias a terapia, Gracias a gracias terapia, a reconocer medicamentos, y también a los así medicamentos. es, al poderlo reconocer. Sobre todo eso es importante lo que acabas de mencionar, Isa, el poder reconocer que uno tiene un problema. Porque el momento que nosotros, y esto causa en todo, y esto es para todos los procesos psicológicos y también los procesos de salud, físicamente, el poder reconocer que necesitas ayuda, el poder reconocer que no eres Superman ni Superwoman, sino que también eres tan real como todos. Yo siempre lo que recomiendo en estos procesos es vivir en la emoción que tienes. Si sientes ganas de llorar y en cualquier caso, llora, llora, o sea, expresa, siente la emoción. Luego se apaga y el problema es cuando nosotros empezamos a guardar, a guardar, a guardar, y esto estalla como una bomba atómica, porque empiezas a guardar emociones y sentimientos que no los trabajaste. ¿Qué les dirías entonces a esas mamás que están atravesando quizás por una depresión posparto desde tu experiencia como mamá que vivió este trastorno y también como profesional? Como mamá, que creo que es desde el corazón que les puedo decir, la depresión postparto existe, no es mala, no es uno mejor ni peor que nadie, sino más bien es más responsable con uno. El reconocer los síntomas, el reconocerte, pero sobre todo el aceptar que te necesitas ayuda es algo que se lo debe de hacer. Y recordar que un hijo vive por su mamá. Entonces la mamá debemos de estar bien, pero realmente bien, no figurar que estamos bien, sino que realmente nuestra mente, nuestro corazón están alineados y lo están haciendo bien. Para esto es importante hablarlo, conversarlo. Existimos psicólogos que lo hacemos, lo trabajamos. Desde mi experiencia ha sido súper rico el trabajar desde la parte de terapias psicológicas para mamás, porque lo viví, lo experimenté. ¿Y qué es mejor desde esa fuente? Ahora, desde la parte psicológica, como psicóloga, yo siempre recomiendo a las madres el poder sentir la emoción, el sentir, si es que me siento alegre, sí, si me siento triste, sí, por favor, este es mi tiempo, estoy triste, si estoy molesta, dar esta emoción, no guardar estas emociones que al fin del día se convierten en una bomba de tiempo que en algún momento van a producir otro tipo de cosas, ¿no? En mi caso fue la depresión postparto. En otros casos, y ahora hay mucho estudio en el que ya se convierten estas emociones que no se canalizan en enfermedades, como el cáncer es una de ellas, ¿no? También quizás sería recomendable que se den tiempo para ellas, que hagan ejercicio, que no solamente su vida gira en torno al bebé. Sí es recomendable, pero realmente la recomendación principal es el poder conversar. Ujú. El poder, se siente un alivio cuando tú ya expresas lo que estás sintiendo, estos miedos, estas inseguridades, estas cosas que dices que estoy volviéndome loca, ¿cómo pienso en esto? Eso Ujú. es el primer paso que debes de hacer. De ahí sí puedes reactivar tu vida con estas cosas que te motivaban a hacer. Probablemente ya no son las mismas de antes, ahora son otras. La familia, sin duda, Gaby, también juega un papel fundamental porque muchas veces nos sentimos presionados o te dicen pon de parte, ¿por qué no quieres hacer esto? Te juzgan demasiado. ¿Qué le dirías, en cambio, a los familiares, al esposo, a la suegra, a la mamá?
Yo creo que a los familiares es tan lindo tenerles dentro de la red de apoyo, que eso es diferente el rol al ser el visitante. La red de apoyo es el poder dar el soporte y la ayuda que te pide la mamá en el momento que ella lo solicita. No te vas a cuando viene un familiar y te da un consejo, te sientes como invadida, como me está diciendo que no lo puedo hacer. Entonces, desde el rol de dar soporte, apoyo. Desde la parte de nuestros esposos, es importante esa capacidad de no hacernos sentir solas, sino acompañadas realmente. Ahora ha cambiado mucho el rol del padre, desde la misma legislación ya tienen sus días de permiso que pasan con la madre, que me parece algo extraordinario, porque no solo es el rol de la madre, sino también del rol del padre, ese apoyo que le puede dar a la madre desde las tareas más básicas de la casa hasta un soporte emocional de cómo te sientes. Entonces, y dentro de los roles de los otros familiares, es tratar de ser muy cauteloso al momento de dar un comentario, porque probablemente ese comentario o le puede hundir a la nueva mamá o le puede sacar adelante. Entonces, en este rol de red de apoyo es mucho mejor que el que no te pide mayor comentario o sugerencia de la maternidad, ¿no? Y para finalizar, Gaby, ¿qué podríamos decir a la sociedad, a la gente, acerca de la depresión postparto? ¿Qué podríamos recomendar? Isa, yo arrancaría más bien desde la salud mental. Todo se da y se produce desde la salud mental. La depresión postparto, que es lo que hemos conversado el día de hoy, es uno de un montón de millón de cosas que tenemos que enfrentar versus la salud mental. Entonces, mi recomendación es siempre estar enfocados en reconocer nuestras emociones, reconocer qué sentimos, qué tenemos en nuestra cabecita y poderlo expresar en cualquiera de los trastornos que presentamos desde la parte psicológica o psiquiátrica. Y en la parte de posparto, que lo viví y lo sentí, es llegar a saber que no estás sola, que esto lo vivimos muchas personas, lo vivimos muchas mujeres y que no eres la única. Y que podemos tener la parte de soporte familiar, que también se lo tiene desde la parte psicológica, desde la parte de salud, pero sobre todo el poder expresarlo sin miedo a ser juzgados. Bueno, Gaby, yo te quiero agradecer muchísimo por abrir tu corazón, por comentarnos tu experiencia y estoy segurísima que será de mucho apoyo para otras mujeres que están atravesando una depresión postparto y por supuesto también para sus familias. Muchísimas gracias, Lisa, a ti por la invitación. Realmente es un espacio en el que definitivamente se tratan temas que no es común escucharlos, pero que van a ayudar mucho. Bueno, y para finalizar, yo también quisiera dar un consejo, una recomendación desde mi experiencia a las madres. Tienen todo el derecho a sentirse como se sienten, no tengan miedo de hablar, de conversar con alguien. Dense tiempo para ustedes y busquen terapia. No hay nada malo en buscar ayuda, buscar un apoyo de alguien experto en salud mental. Sigamos concienciando sobre la depresión postparto y ayudemos también a las mujeres que están atravesando por esta situación, lo más importante, sin juzgarlas. Si les gustó este video, por favor, ya lo saben, denle like y también compártanlo en sus redes sociales para apoyar a otras mujeres que están atravesando por esta situación. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad en Más Allá del Rating.